infinita, güey. ¿La qué? La pila infinita. Ah, ya sé, güey, ya no se va... Ve borrando el preset de ese... Un poltergeist. Simón, Uy, pon en silencio todo, güey. La otra vez no lo pusiste en silencio. Sorry. Listo. Simón. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Qué ha habido, güey? Nada, aquí. ¿En qué momento entre tenemos semanita. 50 capítulos, güey? Güey, O sea, ¿en qué momento, güey? capítulo 50, güey. A la madre, como que... Ha pasado el tiempo muy rápido, güey, en el trayecto de este podcast. Y creo que apenas hemos cumplido un año, ¿no? Hace poquito. Hace poquito se cumplió el año, lo vi en las stories ahí. O sea, no llevamos, yo creo, ni el año y mes. Ujú. No lo llevamos, ¿no? O sea, llevamos Ponle que cuando salga esto, a lo mejor. a lo mejor ya sea como el Un año y un mes acá. Ajá, y un mes. Oye, Cuando pues mucho. 61 capítulos. Bueno, ya Cin- 62, este es el número 52. 62. No, 62 videos. Ah, ok, 62 62 videos hechos, güey, en un año y pasadito. ¿Qué tal, güey? Si te hubieran dicho hace un año de que, oye, güey, vas a hacer tanto, lo hubieras creído. Si no hubiera, o sea, si no fuera, si hubiera sido algo que no es un proyecto personal, Ujú. sí lo hubiera creído, pero de algo personal, la verdad, no. O sea, se me hace... Sí, güey, es bastante, O sea, güey. cuando dices trabajo, pues ni modo, ¿no? Pero, Pues sí, ajá. pero cuando ves algo, hacerlo por disfrutarlo acá, güey, pues obvio que no es tan fácil ser tan perseverante en un proyecto. Sí, güey, y pues muchas gracias a toda la gente que nos escucha y que de Que alguna siguen manera... aquí después de todas nuestras estupideces. Y vaya. Y vaya que ha habido. Estupideces, Y vaya que ha habido. Y el día de hoy, pues, Ujú. traemos un capítulo de esos súper especiales que les gustan mucho. Es un Relatos de Seguidores, el volumen 5. Volumen 5, güey. Que- El volumen 5. Que tampoco pensábamos que íbamos a llegar a este volumen. Me acuerdo que A la la primera madre, vez ya sé, que güey. hicimos relatos fue como una prueba, ¿no? O sea, Ujú. decir, a lo mejor ya hacemos esto cada 10 capítulos. Creo que quedó grabado, güey. Sí, de hecho, en el video de lo del mejor año del nuevo, 2000 ajá. 2020 pueden ver el fragmento en el que específicamente el Sergio dice eso, que a Sí. lo mejor y hacemos esto cada 10 capítulos. Vemos qué pasa y gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Quinto capítulo y seguimos haciéndolo. Y ahí va. Nos seguimos acabalando con las historias. Simón. No, cierto, sí mandan varias historias y hay unos que se quedan todavía en el tintero porque como esto lo grabamos una semana antes, o sea, Sí. igual A veces a la gente no le da los tiempos para mandar las cosas, ¿no? Sí, pues sí, qué pena, Pero mándenlas, porque igual por ejemplo, unas historias que vamos a contar hoy, Ujú. son historias que nos mandaron la vez pasada y que no alcanzamos a contar por cuestión de lo mismo, ¿no? Que no se Sí. alcanzó al Oye, mismo tiempo. y la neta, pues muy buenas historias traigo yo, Mainoré, güey. Esta vez yo no conozco tus historias y Ajá. tú no conoces las mías. Sí güey. sabemos o sea, ¿Quiénes? Ajá. qué personas trae cada uno. Sin embargo, no sabemos qué vamos a contar. Yo en lo personal creo que, pues, bueno, una de las historias que más me gustó fue de nuestros amigos de Edria Normal, desde Colombia, que nos mandaron sus historias. Saludazo. Un saludazo, muchas gracias, neta, por A ver cuándo estar vamos a apoyando. Colombia. A ver cuándo vamos Y a por- Colombia. Próxima A ver emisión es en cuándo nos invitan Colombia. a Colombia para allá, para Sí. hablar de cosas bien terroríficas. Y la neta está muy buena la historia, güey. Neta. Está muy buena. Yo sí. no la vi, güey. No, sí. Yo estaba atendiendo así en el Instagram acá. Le dije, Minor, güey, no quiero escuchar, güey. Simón. De que tú transcríbela, güey, y pásamela acá, y cuéntamela en el capítulo porque se ve que está buena, Sí. ¿no? Se ve que está buena. También tengo una continuación. Bueno, no una continuación, pero como es un easter egg de historias de la vez pasada, de la prima que no me había mandado las historias. la Ah, vez ya, pasada. ya, sí, Ella sí. me Le mandó- prometiste, sí, Ajá, me cierto, mandó güey. dos historias que Sí. de hecho no alcanzaron a salir en el capítulo anterior de Relatos de Seguidores volumen 4. Y pues, entre otras historias que ahorita vamos a estar platicando. Sí. Yo tengo aquí unas historias de alguien muy especial que relata unas historias de un lugar muy especial también, Ok, güey. ok, todo es súper especial. Muy especial, güey. Y una quebradera de cabeza que te tengo guardada para el final, güey. Ok. Pero no sé,
¿Comenzamos? ¿Algo más para comenzar, Minor? Pues lo de siempre, que ya saben que nos encanta, que nos fascina que se suscriban a este canal de YouTube. Los que estén en Spotify también suscríbanse por allá. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Emisiones Podcast en Facebook e Instagram. Y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como, mira que nomás, qué bonitos estos termos. Así ¿Cuándo me lo vas a pueden comprar? seguir. ¿Cuándo lo vas a comprar? A mí como @cómpralo ya. Sí, bueno. Da clic aquí y compras automáticamente. Castillón Sergio en Instagram. Y vamos a darle. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Bueno, empiezo yo. Va. Ok. Bueno, la siguiente historia es de nuestro querido amigo Joy, cantante de Vika. Saludazo. Ahí que tenemos un capítulo con ellos que se llama Juegos Malditos. Que estuvo bien divertido, güey. Deberíamos Sí. de volverlo a hacer, güey. Sí. Vamos a hacer algo pronto. Hay que Seguramente. el Carlos y el Joy que pongan ahí si quieren Sí. venir otra vez, güey. Y, güey, Y estaría pues no olviden, increíble, güey. síganos ahí también a Vika. Bueno, gracias Joy por mandar la historia. Esta historia es una historia de su mamá. Fue en el año 2015, un 31 de octubre por la mañana, en el Play City Casino de Hermosillo. Su mamá trabajaba ahí. Yo decía, ok, ¿le gusta Sí. el juego? Vimos que una compañera de limpieza estaba llorando. Le fuimos a preguntar que sí que tenía. Y dijo que había visto una niña. Entonces la consolamos y le dijimos que no, que había visto mal. La sentamos y le dimos agua. Obviamente estaba muy alterada, ¿no? Eso fue como a las 7:30 de la mañana. Para que tengan en contexto, el casino abre aproximadamente a las 11:30 de la mañana, no me acuerdo muy bien. Ok. Y bueno, los empleados obviamente de seguridad y limpieza son los que están a las horas antes de la apertura, ¿no? Aproximadamente a las 9 de la mañana se escucha un grito desesperado de dentro del baño. Solo nos encontramos las personas de seguridad y limpieza. Cuando fuimos a revisar, nos dimos cuenta que era otra compañera de limpieza que tenía un enorme chipote en la frente. Chipote. Que es chichón, ¿no? Hijito, Lo podemos entender, ¿no? como chichón o como un golpe en la frente. Ok. Pero la referencia de chipote es como hablar de esa contusión que sobresale. Sí, como el chichoncito de Ajá. Goku, pues. En el audio describe la mamá de Joy que era el chipote más grande que había visto, que dice, literal parecía un cuerno así gigante, enorme. A la verga, ok. Entonces le preguntaron que si qué había pasado, que si porque que si se había caído, que si algo. Y ella responde, no, me empujaron, dijo. Estaba limpiando y una mano agarró mi cabeza y la estrelló contra el piso. ¿Una quién? Una mano agarró Una su mano. cabeza y la estrelló contra el piso. A la verga. ¿Qué? ¿Cómo? Dijeron todos, ¿no? Pues pensaban que se había quedado al principio, pero después, ya haciendo como el análisis acá, dijeron, ok, no se pudo ver. O sea, si ella estaba agachada limpiando, si se hubiera caído no hubiera tenido el madrazo ese que tiene en la cabeza. Se hubiera agarrado con las manos. Pues, Exacto, o sea, o cualquier cosa. O evidentemente alguien la había, lastimado a propósito. ¿no? Ok. Entonces, evidentemente el chichón provenía de alguien que había empujado a la señora de limpieza. Uy. Porque la contusión era demasiado grande, ¿no? Ujú. Bueno, entonces deciden hablarle a la ambulancia. Y al llegar la ambulancia, pues preguntan para saber qué había pasó? pasado. Pues, ¿no? Y la señora contesta exactamente con la misma historia con la que pues les había comentado a sus compañeros, ¿no? Ujú. Fue tanta la preocupación de nosotros, dice la señora, que al revisar que revisaron las cámaras de seguridad para ver si alguien se había metido al baño. Y efectivamente, ella había entrado sola. No se encontró a nadie en las cámaras de seguridad, solamente la señora que había entrado a limpiar. ¿No se vio cuando fue el golpe así? No, cuenta? porque eso pasó dentro del baño. Ay, pues en el baño no De hay. hecho, esto no lo puse en las anotaciones, pero yo le pregunté a su mamá, es como un audio que me mandan, se le está preguntando, ¿no? La historia. Y le pregunta si las cámaras estaban dentro del baño, ¿no? Le dice que solo había cámaras por fuera, ¿no? Entonces, bueno, queda esta incógnita, ¿no? Pero nos comenta que también pues pasaron días y ella iba caminando como por estos horarios, ¿no? En estas horas todo está bien oscuro en el casino. Ujú. O sea, 7. ajá, todo, pues no han prendido todo todavía. Entonces digamos que sí hay áreas muy oscuras dentro de... Pues no hay ventanas. No hay tampoco. ventanas. Ajá. Entonces ella iba caminando volteando a los lados y dice que de repente
ve algo en la oscuridad, una masa amorfa, como una sombra gigante, que se le empieza a acercar, y ella con sus brazos intenta alejarla, pero al intentar hacer contacto y no, pues no siente nada, y logra salir de ahí. Y pues va y habla con sus compañeros de seguridad, y al revisar otra vez las cámaras solamente se ve ella forcejeando sola. Ajá, a la madre, güey. Y pues hasta el momento no sabe qué fue, Uh-huh. pero afirma que este tipo de cosas le han pasado muchas veces en su vida, que ha tenido apariciones de otros tipos y que es como un fenómeno recurrente en su vida. De la mamá del Joy. De la mamá de Joy, sí. Ok, güey. ¿Qué Muy tal? interesante, Sí. muy interesante. O sea, de hecho hace poquito yo también en una plática, lo meto aquí porque embona bien con esto. En una plática también en trabajo, en una agencia de carros de aquí Hermosillo, estábamos trabajando y uno de los trabajadores nos cuenta que en las oficinas también se aparece una niña. Y se me hace bien curioso porque tú también me has contado, por ejemplo, de otras oficinas donde se aparecen Sí. niños, Sí, ¿no? sí, Y sí. que te quedas, ok, ¿Por qué siempre son niños? ¿por qué pues? siempre son niños? Ajá. Y en lugares donde pues están puros adultos. puros adultos, exacto. Fíjate, para complementar un poquito la historia, hay otro casino también aquí en Hermosillo, que es el Fortune, que también dicen que se aparece en los baños una niña. Pero ahí, por ejemplo, tiene más explicación porque el Fortune, no sé si lo recuerdan los veteranos de Hermosillo, era el mundo divertido, güey. Ok. Era el mundo divertido y dicen que en los baños... Sí, es cierto, ayer el mundo divertido, tienes razón. Ajá, en los baños... La mitad, ¿no? Porque ya lo de atrás... Sí, era también mundo divertido, güey. O sea... Ah, ok, ya, sí, el lo de atrás, Fortune. pues, ajá, sí, Ah, sí, ya sé. Sí, era la parte de que era como de los juegos, el arcade, ¿no? Que era interior. Sí. Dicen que muchas también, pues, encargadas de limpieza, dicen que les empujan y la madre. Pero qué peligroso esa entidad del Play City, güey. O sea, Simón. porque si pudo ser muy... Sí, o sea, un demonio o sea, algo que puede manipular físicamente las cosas. Y con fuerza, güey. Y con fuerza, ¿no? Sí, o sea, ¿no? creo que o sea, deberían de alguna manera... Ese tipo de situaciones es cuando debes buscar soluciones, pues. Ujú. Ya cuando algo está llegando a ese punto de agrederte físicamente. ¿Qué propondrías como solución, güey? Pues, la verdad, en cualquier caso, por ejemplo, la religión que seas, existen como métodos de limpias, ¿no? Y este tipo de cosas sí funcionan. Ok. Sí funcionan, pero obviamente tienes que creer en que va a funcionar, Sí, no, te entiendo perfectamente, sí. O sea, que de hecho ahorita voy a contar otra historia más adelantito, donde pues sí hubo algo relacionado con la limpia y sí fue efectiva. Pero sí, o sea, pero también te ves como, a lo mejor entre los mismos empleados no hay tanto problema estar contando ese tipo de cosas, pero no es como que vas a ir con el jefe y le vas a decir, oye, se aparece aquí una niña. Está corra la verga Ajá. o algo así, güey. Sí. No, sí, es un tema delicado y muchas gracias a la mamá del Joy por habernos Muchas compartido gracias. la historia, güey. Y muchas gracias a Joy también por mandarla. No, sí. Bueno, mira, me gustó la vez pasada a mí titular las historias. Y ahora como Ok. todas las transcribí, les puse título a todas, ¿no? Me tomé la libertad, ojalá que me perdonen las personas que me las mandaron. Si no les gusta su título, pues ni modo, ya quedó grabado. Ahí va, esta se llama El salón estaba solo. Y por petición de la seguidora, esta historia será anónima. Ok, va a ser anónima tanto del lugar de los hechos como el de la persona involucrada. Así que diremos que pasó en una primaria en el estado de Jalisco, ¿va? Ok, muy bien. Lo cual no es así. Simón, vamos a inventar todo. Lo cual... Bueno, ahora aclarado esto, voy a con la historia. Resulta que cuando me dieron la plaza aquí en la primaria de Jalisco, me decían todos los otros maestros que ahí se apareció una niña. Otra vez una niña, ¿no? Pues estamos hablando de una escuela, así que todavía. Que pasaban cosas muy raras y X. La verdad pensé que era porque yo era la novata y nomás querían asustarme. Lo cual lograron, porque soy la persona más miedosa que existe, dice. El chiste es que pasaban cosas y yo en mi negación las dejaba pasar o intentaba ignorarlas, ¿no? Todas las demás maestras me contaban sus anécdotas y decían, hay todo
ahí todo tiene explicación en el caso. O sea, las otras maestras les platicaban, ¿no? Y Ajá. decían, todo tiene explicación en el caso. Sí. Hasta que me pasó. Resulta que era por rachas, dice, Ujú. por decir algo. Como que había días en donde se sentía muy fuerte la energía, la tensión en la escuela. Había veces que teníamos que ir a las tardes a limpiar, juntos de maestros o a hacer una actividad. Y la verdad sí me daba mucho miedo. Y te digo, no nomás era yo, sino que había veces que mis hermanos me acompañaban y sentían la tensión también. Era impresionante eso, ¿no? Ok. El caso es que una vez, ya era noche, estaban terminando ya la junta con los papás de mi salón y me fui a otro que se había quedado abierto con luces prendidas, ¿no? Ella fue como pues a cerrar y apagar todo, ¿no? Sí. Y afuera estaban unos niños, estaban jugando así de que afuera del salón. No sé cómo, pero cuando volteé de nuevo, las luces del salón ya se habían apagado. Y los niños se me quedaron viendo. Dejaron lo que estaban haciendo para mirarme fijamente, todos asustados. Yo les pregunté, ¿qué pasó? Pues no. Y me dijeron, como que hay alguien adentro. Sí. Y en ese momento me entró un miedo horrible, dice. Ni modo, tenía que entrar a verificar que no hubiera nadie. Y efectivamente, no se encontraba nadie adentro. Y el interruptor estaba presionado hacia abajo. No había sido cualquier falla eléctrica o un corto, ¿no? Sí. Ya mejor cerré el salón y me aferré a pensar que no había pasado nada. Hubo otra vez que pasó algo interesante. Resulta que iba a remodelar el salón y teníamos que sacar todo lo de adentro, materiales, sillas, mesas y bla, 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 ¿no? Ujú. Me acompañó mi hermanita para que me ayudara. Y en esos salones tenía una especie de bodeguita pegada a la pared, tipo así, ¿no? Como un Ujú. lockercito. Sí. Que decían que ahí era donde se aparecía la niña. Ok. El caso es que mis compañeros estaban afuera. No había clases ese día y no recuerdo por qué. En una de esas salió mi hermana al baño y dejé cerrada la puerta del salón. O sea, Ujú. para que no se robara nada y ella se quedó adentro. Me dio sed, así que fui a ver si teníamos agua y había un garrafón. Pero estaba cerrado, güey. Ok. No pude abrirlo porque traía uñas largas. Así que pensé, no hay pedo, ahorita que me llegue mi hermana, no pasa nada, ella le quita el tapón. Y seguí limpiando. Lo raro fue que cuando mi hermana me tocó la puerta para abrirle, cuando regresó del baño, me asomé y el garrafón ya tenía tapón. Ok. Cuando me pasan este tipo de cosas, mi mecanismo de defensa siempre es la risa, ¿no? Me dan ataques de risa muy fuerte. Esas son las dos anécdotas más fuertes que me han pasado. Claro, lo del diario eran las risas, gritos y voces que se escuchaban todo el tiempo cuando la escuela estaba sola. Y han pasado cosas muy raras en la escuela esta de Jalisco, que pueden Ajá. servir como explicación a todo lo que pasa paranormal. O sea que realmente ya en otras ocasiones alguien había... Sí, pues no te digo que cuando llegó ella todos los maestros le dijeron de que... Sí, sí, sí. "Güey, O sea, chinga". pero compañeros me imagino, ¿no? Sí, Incluso. o sea, otros maestros, ¿no? Y ella dice que una de las cosas que pueden explicar estos fenómenos es que la primera es que cuentan que hace como 50 años Ujú. una niña falleció en un salón Ok. y que aquí mismo le hicieron un homenaje en la explanada, ¿no? O Ujú. sea, que es así No comenta como... cómo falleció, ¿no? No me dice cómo Ah, ok. falleció. A ella lo que le sorprendió es que el cadáver hubiera estado en la escuela. Ok. Pero lo que sí está cabrón, güey. Dice, y la segunda es que antes, y lo entre paréntesis, y esto no fue hace mucho tiempo, trabajaba un vato conserje en la escuela, hijo de alguien poderoso del sindicato, ¿no? Que lo descubrieron escondiendo cadáveres en los botes de basura. Ay, cabrón. Ay, Obviamente cabrón. esta persona ya está en la cárcel y todo, pero Pero qué cabrón. eso pasó, ¿no? Y fin de la historia. ¿Qué tal? Gracias, persona anónima. Persona por- anónima, muchas gracias. Tú sabes quién eres y te la rifaste con Muchas las gracias. anécdotas. Ojalá no te metas en ningún problema con Lo curioso es que en esta historia, o sea, a pesar o sea, de los clichés que podría tener, Ajá. no los tiene. O sea, eso es lo que me gustó. Por ejemplo, en la mayoría de este tipo de historias de escuela siempre hay una justificación muy, muy clara, ¿no? De que, por ejemplo, fallecimiento de una niña no se me hace algo tan justificable Ujú. para que pasen tantos fenómenos, pues. Sí, ajá. porque Pero son por ejemplo, muchos. si dices, güey, había un cementerio indio, o sea, pues Sí. ahí sí estás como ya queriendo darle explicación sobrenatural forzada, ¿no? Esto del vato que escondía cadáveres está en heavy, güey. Sí, sí, porque, bueno, hay teorías que hablan de que las apariciones son realmente causadas por muertes violentas, pues.
Sí. Y por lo general, pues un güey que esconde cadáveres Sí. es porque mató violentamente. Pero ¿sabes? también yo creo que podrían ser algún tipo de seres místicos, ¿no? Podrían ser duendes también. Podrían ser puede otro tipo ser. de cosas. O sea, no olvidemos que las escuelas son lugares llenos de energía, pues. Ella misma me siguió platicando después que me decía de que, güey, pues es que se escuchan risas, se escuchan voces, se escuchan... Sí. cuando Que no hay sabemos nadie, que, por y ejemplo, pasan. los duendes también pueden imitar niños, pueden... Ajá. o sea, y creo que es un ambiente perfecto para ellos para hacer travesuras, para hacer este tipo de cosas Sí. que les llaman tanto la atención, ¿no? Que pueden caer luego la culpa en un niño, pues, Ajá, ¿no? sí, claro. Sí, Y entiendo, que es güey. algo que buscan también meter en problemas a las personas. Pues, Está- ¿qué tal la historia, Pues muchas gracias de nuevo por mandarla y sigamos. Sigamos con las historias porque traemos algunas larguitas. De y hecho, muy buenas. ajá. Bueno, la siguiente historia voy a variar un poco en cuestión de hablar de tanto de fantasmas como tal, pero sí voy a meter al final algo, ¿no? La siguiente historia me la manda Alina Viveros, Nuestra- La Lina. compita la Alina. Muchas gracias, Alina, por mandarnos la historia. Sí, ¿qué pasa? Al fin Al fin. al fin nos las mandaste. 50 capítulos te Simón, tardaste. Simón, a ver cuándo vienes para acá, Sí, güey, estaría increíble. Oye, de hecho, para que estaría hablemos de increíble. cosas bien astrales. Ajá. Pero bueno, Alina me manda esta historia, que de hecho va mucho por el tema que le gusta. A ver, tírala. Cuando estaba niña, por muchos años veía personas distintas en mi cuarto. ¿Cómo? Ajá. Pero mira, Porque yo también. Simón, pasaron desde un indio hasta seres pequeñitos, Ah. sombras de gente muy alta, pero había uno en específico que veía cuando dormía con mi mamá. Siempre al lado de su cama. El señor del sombrero. Ujú. Muchas veces le decía a mi mamá que ahí estaba parado y observándola. Nunca sentí que fuera malo, pero la presencia era un poco pesada. Mi mamá muchas veces le decía que se fuera y luego preguntaba que si ya se había ido. Y la verdad es que siguió ahí años y años. Ahora, obviamente ya no duermo con mi mamá y no sé si aún existe el señor del sombrero que la cuida en las noches, Que la cuida. porque dejé de verlo hace mucho tiempo. Mm. Sin embargo, ya grande busqué en internet de la existencia de ese señor y resulta que muchas personas alrededor del mundo lo han visto y se relaciona con la parálisis del sueño, ansiedad y también a una energía que se alimenta del miedo. Esa es la pequeña historia de Alina. Que se alimenta del miedo, güey. Y yo también hice mi tarea de investigación acerca de este mítico o misterioso hombre del sombrero. Ajá. Resulta que tiene razón. De hecho es una entidad que se le relaciona con este fenómeno que le llamamos las personas sombra, Ah, ok. que también se le relaciona con la parálisis del sueño, que es uno de los seres más típicos que se aparecen en una alucinación de parálisis del sueño. Tanto así que un usuario de internet llamado Tim Brown llegó a crear un sitio web que se llama The Hatman Project, Sí. donde comparte su propia historia acerca del encuentro que tuvo con esta figura, ¿no? Sí. Algunos investigadores suponen que la figura del hombre sombrero, pues como te comentaba ahorita, es un fenómeno de gente sombra. Para los que no sepan qué es, las figuras sombras son supuestas entidades como paranormales que asociamos regularmente con demonios, con Ujú. espectros que vivieron en vidas pasadas en el plano terrenal, etcétera, ¿no? Pero que a final de cuentas tienen una connotación negativa, o sea, que vienen a asustarte, que vienen a hacerte daño, este tipo de cosas. Ok. Y bueno, a menudo, pues muchas personas experimentan lo que es la parálisis del sueño, como alucinaciones o imágenes muy vividas que suelen producirles el terror al estar dormidas, ¿no? Ujú. Entonces, una investigadora, güey, una antropóloga, Shelley Alder, estudió misteriosos casos ocurridos en 1977, los primeros en 1980, cuando refugiados sanos murieron durante el sueño en Estados Unidos. En la Ok. década siguiente, más de 100 muertes similares fueron registradas. Los especialistas médicos nombraron al fenómeno como síndrome de muerte súbita nocturna inesperada.
Sunts, así se abrevia, ¿no? Cabrón. Pero en Filipinas, Tailandia, las muertes de ese tipo tienen otra denominación. Se les llama síndrome de muerte por pesadilla. Qué cabrón, güey. Morirte por una pesadilla, güey. Eso estaría chido hablarlo con la Y eso Ilse, es porque güey. no hay mucha explicación de qué es lo que pasó durante el sueño. No se sabe por qué fue fulminante la No muerte. dejo de pensar en un dementor de Harry Potter, ¿no? Sí, Que de te hecho. puede matar, que si te chupa toda la... Pues, Ujú. ya es que estos vatos se... Y aquí te va como una... ¿a qué se le atribuye? Bueno, este término que sugiere que algunas personas pueden ser asesinadas por sus propios sueños. Al entrevistar a los integrantes de la etnia Hmong de Filipinas, Alder descubrió que creían en un espíritu maligno conocido como Dapstok, que visita a la gente dormida, se sienta en su pecho y busca estrangularla. Ahí está, hay pinturas de ese pedo. Sí, hay pinturas. De Ajá. hecho, vamos a poner una aquí para que la puedan ver. El caso es que los Hmong no son los únicos en tener creencias de este tipo, pues las leyendas similares existen en varias culturas, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿de dónde proviene la creencia del hombre del sombrero, ¿no? Entre otras cosas que estuve leyendo, güey, además de que existen este tipo de fenómenos de personas sombra, de que se relaciona con parálisis del sueño, y es como que, ¿por qué le damos una forma a esa entidad oscura, ¿no? Y de hecho, yo lo había pensado, pero dije a lo mejor, y pues pura mamada mía, porque así lo pienso yo, pues. Pero no, efectivamente muchas personas asocian la imagen del hombre del sombrero, güey, con la misma imagen de la silueta de Freddy Krueger, el asesino de las pesadillas. Entonces la asociación se dice ¿Pero que... qué pasó primero? Pues viene obviamente primero, o sea, el fenómeno como tal de la muerte súbita Del hombre del sombrero, por ejemplo. El del hombre del sombrero es solamente una forma de verlo, güey. Sí, pero hay muchas formas de ver. ¿Desde cuándo? Desde que existe la imagen mental de Freddy Krueger, por ejemplo. Aunque de los 80s acá. Ajá, digamos, Ya entendí. 70 y tantos creo. Pero sí, man. de ahí proviene, o sea, muchas personas empiezan a asociarlo por cultura popular, güey. Y de hecho muchas figuras, güey, que vemos así como gente sombra, proviene de eso, proviene de figuras que nosotros le tenemos una connotación pues terrorífica o negativa, o como tú quieras, como demoníaca. Igual la gente que ve demonios es lo mismo, güey. O sea, nosotros le damos la forma, pero realmente pues son entidades que son amorfas, pues son... Sí, como las nubes y o sea, queremos darles una explicación en la chingada. Pero está muy interesante, la neta, y Sí, qué güey. padre que tiraste esta historia, Lina, porque me hiciste... A la madre me hiciste que abría la cabeza bien duro. Está curado eso. Y si hay muchos... Por ejemplo, ahorita que hablaste de este vato que subió como su experiencia... recuerdo que se hizo como un trend en internet, ¿no? De este tema, pues. O sea, de que él subió la suya, y luego le contestaban con las de él, con las de cada quien, y se empezó a hacer un super hilote donde coincidían todas. Sí. Entonces... También hubo otro caso que de una persona que todos soñaban con él. Simón. Ese también, pues está Que yo nunca he soñado con él, güey. No, yo tampoco, pero el del hombre de sombrero se me hace muy interesante, la verdad. Sí, y me da todo el sentido del mundo que como que no lo querramos mostrar, sí, pues. Ajá, ¿sabes? sí. De hecho, yo también, o sea, lo imaginas y yo me imagino exactamente la sombra. Sí, y de hecho creo que en la portada del Exorcista también... Ajá, también tenemos una... Es un vato parado bajo una ventana que es la pura silueta. Ajá, pues, ¿no? sí. Tenemos varias connotaciones dentro de la cultura pop del terror que nos pueden llevar a pensar que es algo, o sea, darle esa forma a esa entidad, pues. ¿Qué tal, Alina? Deberías de venir, güey. Simón, ¿por qué no vienes? Ven ya. Sí. Oye, pues muchas gracias, Alina, por tu historia, y pues seguimos con la... Esta siguiente historia se llama Puertas y aparatos eléctricos. Es de mi prima, Aida Ortiz Castillón. Es cortita, güey. Es muy, muy cortita, güey. Y no tiene tantos detalles. Pero la agregué porque se me hizo interesante y quería como debatirlo contigo porque es como otra
otro reforzamiento de las cosas que hemos dicho aquí, pues, ¿no? Que empieza así. Cuando nosotros vivíamos en el departamento, allá en el DF, nos pasaba mucho que de repente se encendían las luces e incluso hasta la licuadora, mientras todos estábamos en nuestros respectivos cuartos. La radio se apagaba sola y cuando era vísperas de Navidad, nuestro abuelito se movía solo, güey. Ok. Eran más como travesuras, pero siempre nos dio mucho miedo de todos modos. Pero mi mamá tenía muy buenas. Una vez me acuerdo que dijo que en el departamento donde ella estaba rentando con una amiga de ella, mientras ambas estaban discutiendo, las puertas de un mueble que estaba en la sala se abrían y se cerraban bruscamente, güey. Lo demás que te conté son cosas que me han pasado. Esto es importante, ¿eh? Ujú. Lo demás que te conté son cosas que me han pasado a mí y a mi hermana. Saluditos y suerte con tu podcast. No sé, pero a lo mejor mi familia desciende de brujas. Ok, ok. Porque son cosas, güey, que Ujú. hemos visto que sí, que este sentido, este sexto sentido de tener como esta sensibilidad y este poder telepático Sí. se asocia mucho con las brujas, que se sabe que es de generación en generación. Pues, Sí. ¿no? Y en tu familia ya has visto a otras mujeres como tener este tipo de experiencias. Lo que pasa es que este lado de la familia es de parte de mi papá, entonces no somos tan cercanos, pues. Ajá. Pero sí tiene todo el sentido del mundo, güey, que la mamá haya tenido estas experiencias y luego que Sí. las hijas también las tengan, güey. Es como, es interesante, pues, ¿no? Ok. También hablan de esto de que las luces, que de la licuadora, etcétera. Entonces, como que sí, evidentemente es un poltergeist. Porque ella dice que cuando ella trabajaba, cuando ella estaba en el DF, en esos tiempos, pues, mi prima era más joven y era más acá caótica y Ok. era como más así, calza, Sí, ¿no? claro. Lo que me llama la atención también era lo del arbolito de Navidad, Ajá. que dice que se movía solo. Y también ella dice que eran como travesuras, güey. ¿A qué te suena eso también, güey? Que podrían ser duendes, ¿no? O sea, como... Sí, duendes, y estamos hablando, imaginemos que ellas tienen esta sensibilidad, esta magia de las brujas, güey. Pues obviamente son sensibles también a todo este espectro de posibilidades de criaturas, pues, ¿no? Está interesante, güey. Está cortita, pero dije... Está padre. Tiene está- carnita, Sí, sí. ¿sabes cómo, güey? Pero bueno, Está- muchas gracias, Aida, güey. Muchas Un gracias. saludazo y... Y hay que ver si no hay como antecedentes. Ajá, hay que ver el árbol genealógico, güey. Sí. Vas. Ok. Bueno. Vamos a ir con una historia. Me gustaría partir a esta persona en dos. O sea, Hola. ahorita, o sea, Hola, yo voy venga. voy a contar una y ahorita sigues y vuelvo a contar otra. Ah, ok, va. Bueno, esta historia la manda Lore. Un saludo, Lore, muchas gracias por mandar tu historia. Saludazo. Esta historia pues era una historia pendiente que nos habían mandado para la vez pasada Ujú, y pues ahorita la traemos, ¿no? excelente. Bueno, ella cuenta que en una ocasión hace algunos años ya fui a dormir al cuarto de mis padres en un invierno, ya que en el cuarto de ellos había un calentón. A gusto. A gusto. Al estar acostada, mis padres se encontraban sentados en sillones individuales que estaban dentro del cuarto. El de mi padre quedaba viendo hacia la puerta del cuarto. Para ello, mi padre siempre ha sido muy escéptico con respecto a los temas paranormales, espíritus y todo eso. Ujú. Por lo cual, cada que recuerdo eso, me consta que fue muy real. Mis padres platicaban, estaba la puerta del cuarto abierta y daba al pasillo que llegaba, Ah, cabrón. llevaba a mi cuarto. Perdón. De repente la plática se vio interrumpida por un grito de mi padre. Pasó, minor. Perdón, es que no alcanzó a ver bien. Por un grito de mi padre, maldiciendo con groserías como si estuviera como enfrentándose a alguien, ¿no? A la madre. Hijo de la acá, es que así puso de que ahora sí, hijo de la e inmediatamente se para del sillón y sale del cuarto corriendo, dando la vuelta en el pasillo, dirigiéndose hacia mi cuarto, mientras le gritaba a mi madre que se había metido alguien, A la... que nos encerráramos.
Mi A la mamá, verga. mi mamá y yo nos quedamos bien asustadas, esperando a saber qué ocurría. Y se escuchó como mi papá movía cosas como buscando a alguien. Unos segundos después, mi padre volvió con la cara de shock. Mi madre preguntando desesperada qué había pasado y mi papá con la cara desconcertada nos dijo que había visto claramente como un hombre alto pasaba por el pasillo. Se detuvo unos segundos en la puerta del cuarto de sus papás. Volteó a verlo, le sonrió y siguió caminando hacia mi cuarto, dice Lore. O sea, todo eso vio del Sí. vato. A la verga. Lo O sea, de que toreó, te güey. sonría, güey. Sí, lo toreó, Que güey. te sonría. Mi papá no pensaba que fuera algo paranormal. Él claramente vio a una persona durante unos segundos y pensaba que se había metido a robar. Qué miedo, güey. Cuando corrió al pasillo, el único lugar en el que se podía meter era mi cuarto. Y al entrar y no ver a nadie, pensó que se había escondido en algún lugar. Con la adrenalina levantó mi cama porque pensaba que se podía pues haber metido, ¿no?, debajo de la cama. Cabe aclarar que mi papá no acostumbra no acostumbraba a tomar y que jamás en la vida lo he visto borracho ni bajo el efecto de ninguna sustancia. Entonces Después descartamos de la ese posibilidad. día. Simón, Después de ese día, el Simón, vato. mira, descartamos la posibilidad de que haya estado bajo algún efecto. Así que eso también queda completamente descartado, dice ella también. Nunca supimos qué fue, pero en esa casa pasaban cosas muy extrañas. Muchas gracias, Lore, por tu Muchas historia. gracias. Oye, qué buena está, güey. O sea, sí, me lo imaginé todo y se me hizo muy chingón. Muy bien redactada. Muy bien, muy bien, muy buen relato, la verdad. Sí, la neta estuvo muy bueno. Perdón güey. la lectura medio atravesada, pero Mira, a pesar de eso, ¿eh? a pesar de eso, estuvo es una buena. buena historia. Sí, güey, muchas gracias, Lori. Y ahorita continuamos con la siguiente de ella, ¿no? Sí. Bueno, sigo yo. Esta es de Gerardo Manje. Saludo. Gerardo Manje, hace mucho que no nos vemos, güey. Saludos, Gerardo. Y ojalá que pronto podamos vernos de nuevo, güey, porque ahí te va. Esta la titulé El Gas. Ok. Y perdónenme porque Gerardo habla con un lenguaje antisonante. La transcribí yo, pero igual dejé un poquito de su esencia, ¿no? Así que ahí te va. Güey, yo tengo un putero de experiencias. Güey, yo tengo un putero de experiencias paranormales que me han pasado en toda mi vida. Literal, Ok. en las 2 casas donde he vivido tengo historias. Contexto. Mi papá falleció cuando yo tenía 1 año, algo así. Y pon tú que la familia Manje, que es la de mi papá, siempre se portó bien culero con mi mamá. Ellos tenían mucho dinero y siempre se lo andaban quitando a mi mamá. Cosa que pues no pueden porque era dinero legalmente de ella, por ser la viuda, ¿no? Sí. Entonces, desde que yo tengo memoria, en la primera casa en donde viví, las cosas salían volando. Lo que sea que pusiéramos, ya sea en la mesa, en el refrigerador, terminaba en el suelo. En el cuarto de mi mamá los libros se caían solos y nunca encontrábamos una explicación lógica a todos esos avistamientos. Al final terminamos acostumbrándonos a ello, ya que pues no nos hacían nada de daño, ¿no? Como tengo muchas historias que contar, te voy a decir las más impactantes primero. Y ya si quieres que profundicemos, me dices y le damos. Ujú. Ahí te va una reciente. Esta pasó como un año antes. Todavía no había pandemia, así que está fresca, dice, ¿no? Ok. Dice que estábamos en mi casa, un compa y yo. Mi mamá ya estaba dormida a las horas que mi amigo ya se estaba yendo a su casa. Cuando de repente, él y yo notamos que había un olor muy fuerte a gas. Lo primero que pensé fue que una línea de la estufa había tronado, ya que nadie la había usado en todo el día, güey. Ok. Cuando fui a ver qué estaba pasando, las llaves de todos los quemadores de la estufa estaban abiertos, güey. Ay, cabrón. De par en par. Dije, ah, cabrón, ¿qué pedo? Chequé la puerta a ver si alguien había entrado o algo así y estaba cerrada. Nadie había entrado. Lo más lógico para mí en ese momento fue, bueno, mi mamá bajó a hacerse cena rapidito y se le fue el pasó. rollo. Se le pasó a cerrar la estufa, así que con ese pensamiento pude dormir bien. Cosa que, pues, no abres todas. Pues no, No. no tiene sentido. Al día siguiente le pregunté a mi mamá si había cocinado algo en la noche. Y me contestó que no. Que ella estaba profundamente dormida. A la mierda, pensé. Le conté lo que había pasado y ella también se sorprendió. Entonces, un par de semanas después, una amiga de mi mamá, a la cual le habló, a la cual le había contado la historia,
le sugirió ir con una conocida de ella que era vidente, para que fuera a ver a la casa y le pudiera dar una teoría de lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Esta señora no conocía a mi familia, ni mucho menos a mi mamá, lo cual fue una sorpresota porque cuando visitó mi casa, ella sabía todo de ellos y de mí. Esta señora sabía cuál era el apodo que mi abuelo me decía cuando estaba chiquito, entre un montón de chingaderas más. Nos dijo que mi papá estaba atascado en un lugar que está antes del cielo, pero que no era el purgatorio, y que ha estado viendo todo lo que les pasa a ambos. Que está sufriendo mucho y no para de llorar porque ve cómo tratan a su mamá, pues, su parte de la familia, cómo trata a su mamá. Esto es sumándole la actividad habitual. Mi mamá dice que últimamente se caen libros del librero que tienen en su cuarto, y que esos libros son libros específicos y especiales para ella, güey. O sea, no son aleatorios. La señora de limpieza menciona que las luces se prenden y se apagan y que se mueven cosas entre un montón de cosas más. Espero les sirvan mis historias y si quieren más me dicen y le damos matarile. ¿Qué tal, Gerardo? Okay. Rifada, la Muchas neta. gracias. Me tomó bien cabrón de sorpresa tu historia, güey. Me encantó, güey. Se me hizo muy interesante porque es un ente muy peligroso, güey. Sí, ¿Qué es sí. eso? Es bien peligroso abrir el pinche gas, güey, ¿sabes? O sea, y todo como para que te llegue el olor. Es como, ya estaba fuerte el pedo, Algo, o sea. ajá. Algo ya estaba como habitando ahí, güey, Ujú. y quería evidentemente dañar pues a tu hogar, güey. Sí, no, Y- está muy cabrón, güey. Y estaría interesante saber pues si realmente este tipo de fenómenos tan agresivos o sea, le han sido pasando. Ujú. Dice que sí, pues esto, digo, pasó hace un año, pues cuando apenas iba empezando todo este Sí. rollo. Me llamó la atención eso que le dijo la persona que, esta medium o esta vidente que dice que su papá ahí sigue, güey, y que está muy triste por cómo la familia la ha tratado, güey. Eso se me Ok. hizo bien cabrón, güey, pobrecito, güey. O sea, no sé realmente yo ahí sí no sabría qué solución, pues, la neta. Ajá. Está bien complicado, güey. Sí, es muy complicado, pero pues siempre es bueno saber el detrás de qué son este tipo de fenómenos Sí. y pues para eso este podcast, para que todos podamos entender de alguna forma dónde provienen. Sí, claro, o sea, sí, todo No, a lo mejor no encontramos la solución, pero pues mínimo entender las cosas, ¿no? Ajá, darles un twist. Como la política. Sí, basta, menor. Muy bien. Seguimos con la segunda historia de Lore. Bueno. Siempre me ha gustado eso de asustar a las personas con el típico bu inesperado. Eres un screamer. Sí, man. En una ocasión, mi papá fue por mí a la escuela porque mi mamá saldría un poco más tarde del trabajo. Nuestra casa era de 2 pisos. La casa quedaba en la parte de arriba, así que para llegar a la puerta de la entrada tenían que subir unas escaleras. Ujú. Era tarde y yo me encontraba en la sala de la casa en la que estaba una ventana que daba a esas escaleras que mencioné antes. Ujú. En eso, vi que una mujer subía las escaleras hacia la casa y por la ventana a través de la cortina yo pensaba que era la silueta de mi mamá. Cabe destacar que para subir las escaleras tienes que pasar por el portón de la casa. No podía subir sin antes pasar por el portón que siempre tenía candado, ¿no? Entonces yo también Ajá. hubiera pensado que era mi mamá. Sí, claro, o sea, alguien que ya estaba dentro de la casa, pues. Sí. Como yo pensaba que era mi mamá, corrí atrás de la puerta para poder asustarla cuando ella entrara. Pero pasaron unos minutos y nunca nadie entró. Hostia. Pero tampoco se veía que volviera a pasar por la ventana para regresar a la parte de abajo. Me cansé de esperar y yo misma abrí la puerta para ver por qué no entraba y no había nadie. Vi claramente la silueta de una mujer. No era una sombra o algo por el estilo. Ujú. Me dio miedo en ese momento. ¿Qué traía puesto? Era solo la silueta, no describe realmente el vestuario. Pero pues dice que no era como un fenómeno sombra, ¿no? Ok. Entonces sí lo veía como una persona. A la madre, güey. Oh, hostia. Increíble. Qué miedo esto de que la vio pasar así y que, o sea, me imagino como a la persona parada, Ujú. así esperando que Sí. la abras, pues, ¿no? O sea, Sí. visto sea, desde afuera hubiera estado bien pasada lanza. me sentí la sensación similar que yo sentí al ver la bilocación de mi mamá, güey. Ajá. Fue algo muy similar porque yo también pensaba que ella venía de ese lado y al estarla esperando
De repente me doy cuenta que el otro lado es la que no estaba en realidad y, güey, es un pum, acá te revienta la cabeza. Ok, pero pues esas cosas pasan, güey. Sí, No claro. sabemos qué son, pero pasan, son fenómenos reales. No puede ser casualidad este pedo. No, que a tantas personas les pasen no es casualidad. Muchas gracias por mandar tu Muchas gracias, Lore, por tus historias. Sí, Espero están que buenísimas, nos puedas güey. mandar más porque yo sé que tienes muchas historias bien Sí. interesantes que mandar. Y pues nada más que agradecerte otra vez. Bueno, no podía haber un relato de seguidores sin la queridísima Gabriela Stemplesca, ¿verdad, güey? Ok. Claro que no, Excelente. claro que no. Esta se llama Máscaras de Cerdo, güey. American Horror Story, volumen 7. Me llamó mucho la atención porque es hablando, digo, en estas épocas primaverales y estas épocas así como de Semana Santa, la chingada, güey. Que da el putazo, güey, esta historia porque es una capirotada. Ok. Es una capirotada de historias, güey, pero están chidas de analizar, hay ciertos puntillos ahí, ¿no? Ahí te va. La casa donde mi abuela creció la ganaron a través de una apuesta, ¿no? Como en el año de los 1940, algo así. Te mentiría el año, no sé el año exacto, dice. Desde siempre que se ganaron la casa, güey, ocurrían cosas muy extrañas. A veces sentían que no estaban solos. Por ejemplo, una de sus hermanos escuchó cómo lo llamaban desde el sótano, pero recordó que estaba solo. En otra ocasión, la mamá de mi abuela estaba haciendo tortillas en la cocina y salió por algo, lo que sea acá. Y cuando regresó, las tortillas estaban esparcidas en la escalera, una por una. Ok. No se da cuenta. En otra ocasión, dice que la hermana de mi abuela estaba bañándose y sintió como le dieron una nalgada. Ujú. En la casa seguían experimentando cosas paranormales y de hecho su casa siguió en pie hasta hace unos 5 años, que se quemó de una manera muy extraña. Ok. Aparte, dice que una tía le comentó que una vez su hija dijo: mamá, no me gustan las personas que se asoman debajo de la cama con máscaras de cerdos. Entonces una vez que la niña le señaló dónde estaban, o sea, abajo de la cama, ella tomó una foto y pudo ver que la niña decía la verdad. Ok. O sea, existe una foto, güey. ¿Y tenemos la foto? No tenemos la foto. Dice hasta que no tiene la foto, güey. Ni modo, No hay manera de conseguirlo. no hay manera. Cortitas pero decentes. Es todo lo que tengo que decir esta vez. Saludos y suerte con el podcast. Stemplesca quiere venir otra vez, güey. Quiere Ok, venir invitada, como y siempre, creo las- que esto que me contó fue como un adelantito de todo lo que nos puede contar, güey. Sí, esperemos evidencias paranormales, estaría muy sí, bien. sí, Ojalá que sí, nos sí. puedas traer algo sin Ella también cree que, por ejemplo, la casa esta que se ganaron, pues, ¿no? En una apuesta. Que en los 1940, pues, se pasaban cosas muy raras, ¿no? Sí. Como que te regalaban una casa a la verga en una apuesta. Pero dice que ella cree que el hecho de que hayan pasado tantas cosas paranormales ahí ha sido precisamente por eso, por envidia, por brujería, tal Sí, cual, sí. ¿no? O sea, que hubo gente que les deseaba el mal a la casa. Ujú. Y esto cuadra un poco con eso de las máscaras de cerdo, pues no, se sabe que las máscaras de cerdo, o bueno, las cabezas de cerdo, güey, se usan con fines ritualísticos, ¿no? Sí, Entonces, ajá. tiene sentido como que ahí hubiera andado algunos fantasmillas acá, brujos, güey, porque pues, como nos dice esta empresa, la casa se quemó hace 5 años. Y no me supo dar una explicación de cómo se había quemado, de Ok. cómo había iniciado No el se sabe- fuego. no se sabe ciencia cierta, pues que. De una manera muy extraña, me dice esta empresa. Muchas gracias de nuevo por la super Muchas historia, güey. gracias. Y seguimos. Ok, pues yo ya tengo mi historia final. The main story. The main story. Ok, a mí todavía me quedan 2, pero una no es tanto una historia, güey. Si quieres contar otra y. Va. Ok. Voy a echarla del Carlos. Ok. Carlos Paredes, el otro integrante de Vika. Aquí tenemos a Vika en este video. Sí, mon. Carlos Paredes, un saludazo a nuestro compa, güey. El Saludo, autor del intro de nuestro soundtrack. Si quieren intro chilos, ahí háblenle al Carlos. Así es, él se la Carlos rifa. Paredes. Se la rifa y es muy bueno con las críticas. Sí, mon. Y es muy paciente, ¿no? Pero bueno, ahí te va, dice. Esta historia es de un lugar que conocemos muy bien. Y no quiero contarles esto para darle miedo a la Abby o a la Ivana. Pero ahí te va. Ok.
Quiero dar un poco de contexto a tus oyentes para que se entienda bien. Dice. Nosotros nos juntamos a menudo los fines de semana en la cerrada de Ivana y de Abby, que por cuestiones de respeto no diré la colonia. Aparte, pues, para que no vayan los fans a pedirnos autógrafos. ¡Mamona! Siempre estamos en el parque, sentados en una barda al lado de un asador, ¿no? Sí, o en el mismo asador. Dice, me ha pasado, y varias veces, sentir que nos observan. ¿Qué? Sentir que hay alguien detrás de nosotros viéndonos. Cabe destacar que justo donde nos ponemos, a espaldas se encuentran los juegos para niños. Ajá. Columpios, resbaladeros y demás, ¿no? Nunca lo he dicho por no arruinar la noche o para que las demás personas no se pongan nerviosas. Siendo que si somos nosotros los que estamos ahí, es como que huevos. Una de esas veces pude ver con mis propios ojos que lo que parecía ser un niño corrió. Un niño. Corrió así, hasta de que por un lado. Ajá. Primero dice que lo notó con el rabillo del ojo y cuando volteó a verlo pude darme cuenta de toda su figura corpórea, o sea, Sí. como que primero lo vio de reojo y luego volteó y lo siguió Ya lo viendo. veo. Y lo siguió viendo bien. Pero dice que lo extraño es que nadie más en la reunión parecía haberse dado cuenta. Ok. Pero el momento en el que mi piel se erizó fue cuando al seguir a este niño con la mirada, desaparece entre los juegos que estaban detrás de nosotros. Lo siguiente que hice fue ya no volver a ver hacia atrás. Ajá. Cuando estoy sentado en la barda. Y no siendo suficiente eso, ahora estoy parado de frente a ese escalofriante escenario que es los juegos para niños, ¿no? Y sí es cierto, yo ya he notado al Carlos que siempre se pone enfrente, güey. O sea, ya no... Ajá. Yo soy el que me siento en la barda, tú te sientes en la barda, Brenda se sienta en la barda y estos vatos se sientan Ajá, del otro enfrentes. lado. Cabe destacar que no es la primera vez que cuentan ustedes algo relacionado a esta cerrada. Exacto. Ivana les ha contado que sí hay un niño que se aparece en las casas, no sé si recuerden, cosa que cuadra perfectamente con este avistamiento que me tocó vivir. Sí, totalmente. Un saludo de parte de Vika y sin más que agregar, quiero unos nachos. Saludos, Carlos, gracias. Saludos y sí es cierto, güey. O sea, Sí, sí sí. es cierto. Esta historia es un poquito de trampa porque nos las contó nosotros dos. Ajá. Y no la grabé ni nada. Pues como que en memoria la puse a escribir y ojalá que haya sido atinado. Creo que sí está atinado. Si tú no recuerdas otro detalle, güey. No, No. creo que eso es en general. Y creo que en algunas otras ocasiones él también ha percibido como que este tipo de cosas. Creo que alguna vez menciona algo como de un cabello largo, ¿no? Ah, sí, güey. Pero ¿cómo estuvo esa? No me acuerdo. Y muy bien. muy similar, algo como que también vio una niña corriendo. Ajá, que se le veía el cabello, cómo volaba y la Sí. verga, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Y sí es cierto eso de que, de hecho, aquí en el mismo relato, no recuerdo qué número la Ivana nos mandó unas historias de ella y de su hermano, Ujú. que veían que un niño se metía a las casas, güey. Sí. Que estaba el niño en las casas y que casualmente cada vez que pasaba esto era porque estaba abierta la puerta y lo que sea, ¿no? Y que de hecho en ese relatos hablamos de eso, que siempre una ventana abierta o una puerta abierta es una invitación Sí. a, Incluso un a closet personas. no abierto también. O incluso un closet abierto, güey. Así que tengan mucho cuidado. Si en este momento tienes la puerta abierta, pues sería buena idea. Y no te mires en el espejo porque hay algo atrás de ti. Ajá, sí, por favor. Tú sigues. Para cerrar, ¿no? Con nuestros compas de allá de Colombia. Los colombianos más tenebrosos de Así Latinoamérica. es. Que Ok. ya, que chingón estuvo ese, ¿no? güey? Deberían ir a verlo allá a Facebook. Digo, no el de nosotros, porque eso fue hace mucho ya, creo que el año ya. No, mames, el año no. En junio del año pasado. Sí, ya tuvimos pasó una bastante colaboración tiempo. con ellos y estuvo increíble, estuvo bien chingón. Y Sí, próximamente a lo mejor armamos algo. Ajá, Ya sí, con sí, un sí. poquito más de producción de parte de nosotros porque también no teníamos herramientas en ese tiempo. Ajá, sí, man. Pero bueno, A ver. ok. Hace muchos ¿La años. vas a decir con acento colombiano? No me sale, güey. Había pensado poner tu voz, güey, pero prefiero contarla porque para poder ir comentando. A ver, va. Ok. Hace muchos años, cuando yo era niño, vivía en un barrio acá en el sur de Bogotá, llamado La Victoria, que es un barrio humilde. Vivimos ahí un tiempo hasta que mis padres les empezó a ir mejor económicamente y nos pudimos mudar a una casa más grande. Ok. Este apartamento, o sea, el apartamento viejo, mi papá se lo arrendó a un par de señoras que ejercían la prostitución. Ellas duraron ahí cerca de un año.
Después de ese tiempo, o sea, ya en sus últimos tiempos de ese año, los vecinos empezaron a quejar con su papá porque ellos hacían muchas fiestas, mucho ruido, mucha bulla, dice. Por ello, mi padre tuvo que pedirles pues que desalojaran el apartamento. Pero ellos lo entregaron sin ningún problema. Y al tiempo se lo arrendó a otro señor, que también era del mismo barrio, ¿no? Este sujeto al poco tiempo empezó a quejarse de que le golpeaban las ventanas, que le golpeaban la puerta, entre otros tipos de actividades, ¿no? Cabe aclarar que este apartamento estaba en un tercer piso, por lo cual era bastante extraño que estas cosas pasaran. Imagínate que te estén tirando piedras a un tercer piso. Pues, Qué tino, güey, ¿no? Sí. Aparte que cualquier piedra tirada desde un primer piso a un tercer piso Sí. ya quiebra la ventana directamente, güey. Totalmente. Un día, este señor le llamó a mi papá y le dijo: Don Jaime, ¿sabe qué? Le entrego el departamento, tome las llaves. Ya sé que le pegué hace poquito, pero no importa. Dejémoslo así. A la madre, tan así. Mi papá le preguntó que sí, qué había pasado. Pues. Ok. El señor le cuenta que llegó el fin de semana un poco entonado, como decimos acá en Colombia, o pasado de copas, o como Pedo. Y se acostó a dormir. Dentro de su borrachera pensó que se había llevado a una mujer a su apartamento, pero ya recordando se dio cuenta que no había llevado a nadie. Pero entonces él dice que vio una forma como de una mujer, como sombra. Entonces pensó: uy, sí me la traje. Todo bien. Ya se hizo Ya la se hizo. cenita. Luego cayó en cuenta pues que no, que realmente que no había llevado a nadie. Pero para ese momento esa figura de esa mujer ya estaba casi encima de él. A la madre. Y él dice que mientras más se le acercaba, perdía la forma de mujer y se empezaba a hacer una masa amorfa, como oscura, y desprendía un olor, dice Andrés, supremamente horrible. Sentía que esta masa amorfa tomaba sus muñecas y mientras las tomaba empezaba a quemarle, ¿no? Hola. Y en eso que le tomaba las muñecas, literalmente bajaba sus pantalones y lo violaba. Hola. Entonces, bueno, al día siguiente se levanta para darse cuenta que tenía efectivamente las muñecas quemadas y los pantalones abajo. Por ello el señor salió ese mismo día del apartamento. Aquí no termina la historia. Podríamos decir, de hecho me dice que se podría cerrar el tema con decir: pues fue un súcubo, ¿no? Que son estos demonios, sí, que son mujeres, que entran por la ventana, ajá, que te violan, que te atraen, ajá. Son mujeres súper atractivas y así, ¿no? Pero en este caso, o sea, muy probablemente sí lo era, ¿no? Pero resultó que pues su papá, por lo mismo de que pues no sabía qué había pasado exactamente, o sea, simplemente pues que pasó esto, pero qué tan real será lo que le pasó tan cabrón como para que se vaya, ¿no? Entonces mi papá empezó a cuestionarse qué carajos estaba pasando, ¿no? Y decidió averiguar con los vecinos y llegó a la conclusión que dentro del barrio había una secta satánica. Justamente las dos prostitutas que vivían ahí formaban parte de esta y realizaban varias reuniones dentro de ese apartamento. O sea, esa bulla no eran fiestas normales. Lo cual evidentemente causó que la energía de ese lugar estuviese súper pesada y con muchas cargas negativas, lo cual pudo atraer este demonio, ¿no? Eventualmente pues tocó hacer una limpia con el padre del barrio. Dice que no lo dejó asistir su papá porque estaba morrito. Que le hubiera encantado de seguro. Sí, claro. Pero dice que en la limpieza su papá le cuenta que empezó a oler a mierda. O sea, caca. Horrible así, sí, pero cabrón. Órale. Tan horrible que hasta los estaba espantando, hasta se querían ir acá. Era muy evidente, pues. Sí. A la madre, güey. Pero al final se logró hacer con éxito la limpia. Ok. El apartamento actualmente está arrendado y hasta el momento no ha vuelto a suceder nada. Y esa es la historia de Adrián.
Edrianormal. A nombre de Edrianormales. Al nombre de Día Normal, güey, sí. Muchas gracias, Andrés, por mandar tu historia, Está güey. buena la historia, güey. Me mandó otra historia, güey. Esta es una historia súper breve. A ver, que igual la échatela. vamos a contar porque quiero comentarla y le dije que le vamos a comentar, güey. Échale. Y de hecho se liga un poco, güey, porque mira, dice, en la nueva casa donde se mudó, o sea, del apartamento aquel, güey. Él. Ajá, ya ves que cuando estaba morrillo se mudó a un lugar mejor, a una Ujú, casita mejor. ujú. Pues en esa casa, dice que a veces soñaba que lo perseguían como, podría decirse, hombres lobo o criaturas acá, ¿no? Con garras acá. Y dice que lo atrapaban y sentía como le resuñaban la espalda acá. Y cuando recién se levantaba, para corroborar que sentía, solo se despertaba y corroboraba que tenía un ardor en la espalda. Y al revisarse efectivamente tenía rasguños, güey. A la madre. Y se checaba acá y eran lugares que evidentemente él con sus brazos no podía alcanzarse. Pues. Esa era una pequeña cosita que le pasaba, pero dice él que recuerda una vez que estaba acostado y tuvo lo que se le conoce como parálisis del sueño o cuando se te sube el muerto, para los que conozcan ese concepto. Recuerdo que estaba acostado de lado y de repente empezó a oler a tabaco. Sentí claramente como una barba rasposa se restregaba en mi mejilla. A la madre, güey. Y me empezaba a susurrar al oído. Y yo no le entendía nada, así algo así como... Ujú. Y al día siguiente desperté acostado en los pies de la cama, o sea, totalmente al revés. Y la cama estaba totalmente tendida e intacta debajo de mí. Fue algo rarísimo, dice. ¿Qué crees, güey? O sea, él despertó totalmente volteado y como si él hubiera tendido la cama y se hubiera acostado arriba de la cama, pues eso es lo que yo entendí. Ok, güey. Y pues se me hace, de hecho, se me hace muy, muy, muy cabrón como por ejemplo una parálisis del sueño puede llegar a algo tan vívido, güey. A mí también me llama mucho la atención ese pedo, güey. O sea, como por ejemplo, ahorita con la historia de Alina, que también probablemente eran parálisis del sueño, podía experimentar como esas sensaciones tan vividas de que había una persona, güey. Sí, güey. Y en este caso llega al punto en el que a mí lo que se me hace curioso de esta historia, güey, es que tú cuando se hace una parálisis del sueño obviamente no te puedes mover, güey. Pero en el caso de este vato amaneció volteado, entonces es como que, cabrón. Sí se pudo mover, güey. Sí, probablemente ya en el REM, ¿no? En la fase del sueño. Igual acá. hay un sonámbulo por ahí, güey. Sí, un sonambulismo. pero curioso cómo se le pudo haber combinado estas dos cosas, ¿no? En Sí, una güey. sola noche, güey. Ajá. O sea, Qué putiza. sí, güey, sí. Sí, o sea, la neta, está muy interesante, güey, esa madre de cómo funciona realmente. Yo podría hasta llegar a pensar que eso es como un universo alterno, al pensar o como experimentar otras dimensiones, el estar experimentando una parálisis del sueño, güey. Sí, eso, como que es creas conexiones bien raras, güey, ¿sabes, Sí. güey? A mí también me llama mucho la atención eso, güey, de que sean tan vívidas, güey. Sí, de hecho quiero ver un documental una serie documental que está en Netflix, que es de eso de parálisis del sueño, que se llama, no me acuerdo si es, no, Your Worst Nightmare creo que es otra, pero es algo de Nightmare, como pesadillas, no sé qué. Your Worst Nightmare yo la vi, esa. Sí, ese es de No me gustó crimen. tanto. Que es como, que no. O sea, que es como una que dramatizan. Ajá, de crimen, son historias de crimen y así. No me acuerdo. Sí, dramatizan historias de crimen. A lo mejor no es lo que te estoy diciendo. A lo mejor. Pero Porque, sí, hay una que se trata de la parálisis Sí. del sueño, güey, como las pesadillas recurrentes de la gente al estar experimentando ese pedo, las sensaciones, güey, gente que se va al infierno, literal, que Sí, empieza a ver sufre, güey, la verga. está en Ajá. paso de lanza. Pero qué cabrón que te moviste, güey, o sea, no sé Sí, qué pedo con eso. ¿Sabe qué habrá pasado ahí, güey, la neta? Sí. ¿Tienes otra historia, güey? Tengo una última. Pues, no sé si es una historia o si es algo reciente. Ajá. Pero es de Sabás Mendívil. Ok. Saludos al Sabás, güey. Saludos. Y la titulé Sabás. Ah. Mira, es una historia, güey. Quiero preparar aquí el mood, ¿no, güey? Es una historia que no es tanto una historia, sino es algo que está pasando el Sabás en este momento, güey. Ok. Que no me atrevo, güey, a cambiar ni una palabra de lo que me dijo. Ujú. Por lo que voy a contar es
son screenshots. Bueno, no son screenshots, pues los copié y lo pegué en otro lugar para hacer más fácil la lectura. Pero literalmente yo no moví ninguna palabra, yo no dije nada. Ok. La historia, como me estaba diciendo, Sí, para que sepa tal la cual. gente que manda historias, regularmente sí las pasamos como por un filtro nosotros mismos de reescribir un poquito para, Sí, para que agilizar la al lectura. al momento de leer nosotros sabernos mejor la historia y aparte narrarla a nuestro estilo. Sí. Pero siempre respetando obviamente la esencia de la historia, ¿no? Pero esta, te lo juro, no me atreví, güey. Aparte que el Sabas escribe bien. O sea, no tiene falta de ortografía, así que todo, güey. Sí. Ahí te va. Empieza. El otro día, güey, tenía una teoría que la neta ya me quedé arriba. Tiene un putero de lógica, pero te la tengo que contar. El sentido de la vida y cómo es que la religión, la federación del universo, ergo los aliens, y la vida tal cual la reconocemos y las dimensiones se unen, güey. Y todo tiene toda la lógica del mundo. Y me pongo a analizar eventos del pasado y a la verga, güey. No me puedo desmentir por más que lo intento. Como Nicolas Cage en Presagio, dice. Así, güey, impresionante. Necesito contarles, güey, para organizar bien esta teoría. Porque todo embona desde el año 0 al futuro, seguramente. Ya me quedé loco, güey, o tengo razón. La neta ya ni sé. Y desde que empecé a entender cómo se relaciona todo, verga, me han pasado cosas bien raras. El domingo vi una niña fantasma en Capistrano, afuera de la casa de Bélgica. Y ella pues no es creyente tal cual, porque le da miedito, pero me confirmó algo que pasó en el área común de Capistrano con lo que vi. Y la verga, güey, se pusieron los pelos de punta. La teoría incluso embona con la magia, los textos antiguos, el rey Salomón, los fantasmas, todo, güey. O sea, neta me estoy volviendo loco. El motivo de por qué nos gusta lo que nos gusta, por qué y para qué existe la felicidad y las emociones, güey. La tristeza, el miedo a lo desconocido. No, una cosa súper lógica. Estoy escuchando ruidos en la casa. ¿Qué pedo? Algo se cayó abajo. Una cosa sí es segura, güey. Habemos dos tipos de humanos. Los que nos desarrollamos por ayuda externa y los pueblos originarios, los nativos. Verga, güey, me puse bien ansioso y nervioso. Yo le contesto, le pongo, güey, hoy vamos a grabar relatos. ¿Puedo contar esto que me estás contando como un adelanto de lo que nos contarás después? No. No en emisiones, güey. A ustedes, al menos no en emisiones todavía, dice. Hasta que tenga formato que esté bien desarrollado, dice. Porque hay detalles que a menos que lo cuente me voy acordando. Y se puede poner bien extenso y si algún día lo cuento, no quiero que salga incompleto. Además, sé que van a tener inputs bien valiosos ustedes dos. Nunca se lo he contado a nadie y a ratos me empieza a quemar la idea de compartirlo, güey. Verga, me están sudando las manos. A veces siento que es algo que no debería compartir, que hay repercusiones y la neta les tengo miedo. Pero para algo es el miedo. El motivo del miedo, que generalmente es a lo desconocido, es para forzarnos como raza a intentar comprender y absorber la mayor cantidad de información posible. El miedo es un programa, es una función. Comprender lo que los de arriba no pueden entender. Somos un experimento y nuestro desarrollo que sale de lo emocional es parte del extracto que buscan de nosotros. Ando en estado de alerta, güey. Literal me da miedo que vengan por mí. Está bien enfermo este pedo. Y es un punto en el que ya no puede regresar a la felicidad de la ignorancia, güey. Ja, ja, ja. Suena como las típicas palabras que alguien dice antes de desaparecer. ¿Qué tal, güey? Está chida, güey. Está muy bien, güey. Después de eso, ya ven que dice que no lo cuenten en emisiones y así. Después le dije, no te preocupes, o sea, voy a decirlo hasta este punto, le dije. Porque después de esto hay mucho más que me escribió. Sí. Mucho más que me escribió, güey. Que próximamente a lo mejor viene a contarnos, ¿no? Que estaría interesante que viniera a contárnoslo, güey. Porque parece que le está quemando tener esta información, güey. Como que de alguna manera ha tenido un despertar de conciencia, güey. Ha recibido información del más allá o algo así, güey. Porque está muy denso lo que dijo. Y pues muchas gracias, Sabas, por animarte Muchas gracias, Sabas. a abrirte, güey. ¿Y qué piensas? Qué chilo, güey. De hecho, es una experiencia esta que está pasando, Sabas, que yo he visto en otras personas. También.
A mí no me ha pasado, o sea, no me ha pasado eso todavía en el sentido de que yo no he sentido todavía el punto en el que yo entiendo como todas las cosas a mi manera de ver la vida. Obviamente cada quien como que encuentra las respuestas a sus propias preguntas, ¿no? Claro. En mi caso yo todavía siento que tengo muchas preguntas sin responder, pero que se me hace muy interesante las personas que alcanzan ese punto, ¿no? O sea, de ya decir como, güey, tengo esto que es algo muy poderoso, es muy más grande que yo, es más poderoso que mi mente, güey, que mi ser, entiendo, o sea, como ya tener esos pininos de ya empezar a entender un poco tu existencia, güey, eso está bien cabrón, o sea, es un explosion mind, cabrón. Sí, Sabas está pasando por este proceso y se me hizo muy cabrón, güey. Se me hizo muy cabrón porque llega un punto en el que ya te deja de risa, ¿sabes? Ajá. Y empieza seria la cosa y es como que, cabrón, algo sabes, güey. Sí. No, o sea, está interesante y... Lo interesante de este tipo de explicaciones pues de los fenómenos, de la existencia, pues si quieres hablar de temas religiosos, de todo este tipo de cosas, de gente que encuentra esas respuestas, es que esas respuestas solo funcionan para ellos, obviamente. Claro. Porque es bajo el concepto de su realidad, pues. Al final, yo creo que algo sí es cierto, güey, y casa con todas las realidades, es que todo está unido, güey. Sí, claro. O sea, todo va ligado. De cierta manera todo se conecta con el universo, pues. Sí, porque podemos entender que... O sea, podemos entenderlo de diferentes maneras, pero al final de cuentas hay solo un universo, pues, y... Sí. Y está bien cabrón. Muchas gracias al Sabás, güey, de nuevo. Muchas gracias, güey. Próximamente aquí lo tendremos hablándonos de este tema. Y no sé, ¿no tienes algo más que decir, güey? Pues la vez pasada yo les había dicho que quería decir una historia, o sea, no una historia, sino una situación por la cual había pasado, pero yo creo que la voy a tomar para el siguiente Relatos de Seguidores volumen 6. Vas a seguir pateando la historia esa. Para que estén al pendiente de esa historia, porque es una historia que vamos a seguir voy a seguir investigando, y el día que la saquemos voy a tener toda la información y la explicación de esa historia. ¿Qué tal? Grandes promesas, ¿eh? Estamos en campaña, estamos en campaña. Año electoral. Y no olviden votar por mí, cabrón. No olviden votar por Emisiones Podcast en YouTube, suscribiéndose al canal. Claro que sí, güey. Exactamente. Si están en Spotify, también voten por allá, suscríbanse. Y síganos en todas nuestras redes sociales como Emisiones Podcast en Facebook e Instagram. No olviden comprar nuestros termos. Y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y esperen también nueva merch, nuevas cositas que queremos sacar por ahí, güey. Pero por lo pronto puedes adquirir tu termo de Emisiones muy próximamente. Así Muchas gracias a todos por escucharnos. Y nos vemos a la próxima. Sale, vale.